Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Sí vieron la película? Sí, profe. Sí, Hola Sí, Edwin, sí. a ver, vamos analizando porque el podcast que les quiero presentar dura 29 minutos. A ver Edwin, platícanos, ¿qué te pareció? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Se me escucha? Bueno, Sí, señor. este, pues, bueno, esta película ya tenía rato que la vi, pero volver a verla, pues, sí, te trae cosas como, pues es muy interesante cómo muchos emprendedores empiezan prácticamente desde su garage, ¿no? Como lo pudimos ver en la película. Ujú. Y y a pesar bueno, la tenían todas contra perder, pues, ¿cómo se dice? Bueno, se supo vender más que nada. Así Eso es es. lo que más, bueno, más me llamó la atención. Ok. Jersey, ¿qué piensas? Pues yo no había escuchado de la película, pero más o menos tenía entendido, ¿no? Los problemas que habían surgido entre ellos dos. Y una vez que vi la película, pues creo que no solamente sucede o solamente ha sucedido en estas dos empresas, sino en general en muchas, ¿no? Que tal vez en el caso de Apple, pues tuvo como la ventaja de que, no sé, al pasar de los años, pues tuvo la misma relevancia que Microsoft, ¿no? Ya sea cambiando ¿cómo se dice? Su sistema operativo, entre otras cosas. Ujú, ujú, Pero si hubiera sido con otras dos empresas, por ejemplo, no sé, de churros, no sé, la empresa ujú. que haya robado la receta, por ejemplo, pues muchas veces es la que sobresale y la otra que es la creadora, se podría decir, pues se queda abandonada, ¿no? Y ya nadie le toma la misma importancia. Entonces creo que fue también un poco de suerte y perseverancia, ¿no? Los sectores. Así es correcto. De hecho, lo que sucede en muchos casos es que casi siempre las grandes empresas exitosas a nivel no solo local, nacional, sino a nivel mundial, pues lamentablemente, o no sé cómo denominarlo, a lo mejor no es lamentablemente, pero curiosamente casi siempre aquello que les da ese éxito o esa relevancia a nivel mundial, casi siempre nunca es idea propia de ellos, ¿no? Está pues no sé si conozcan la historia de McDonald's, ¿no? También de esta cadena de comida rápida a nivel mundial. Yo creo que eh, puede faltar cualquier cosa en algún país, pero menos una McDonald's, ¿no? Es igual que la Coca-Cola. Este, en el caso de McDonald's, en un pueblo de allá de Estados Unidos, un cuate tuvo la idea, una vez que bueno, a él y a un cuate los corrieron de su trabajo, con lo que les dieron de liquidación, tuvieron la idea para seguir sobreviviendo de poner un restaurante, pero lo que querían era que a la gente se le facilitara el comer, sobre todo a aquella gente que anduviera corriendo, empleados, oficinistas y demás, que tuvieran una opción rápida, barata y accesible. Es cuando surge el concepto de la comida rápida. De hecho, ellos inventan la comida rápida. Bueno, rápidamente para concluir con esto de McDonald's, tenían un socio, un tercer socio que después lo invitan a participar con ellos, que el socio tenía una visión diferente a como ellos la veían, ¿no? Ellos cuando siempre veían el tema de que, pues bueno, ese negocio les daba para sobrevivir y estar ahí, el negocio decía, bueno, es que esto puede crecer a cosas muy grandes, ¿no? No nada más aquí en el pueblo, inclusive a nivel Estados Unidos, a nivel mundial. El chiste es que estos cuates nunca quisieron salir de su zona de confort, de la idea que tuvieron originalmente, que tuvieron éxito y que les daba para comer, y nunca le quisieron hacer caso a este cuate, ¿no? Al socio que tenía otra visión muy diferente. Es cuando el socio, pues después de haberles insistido tanto y de sugerirles que se fueran a lo grande ya con ese negocio de la comida rápida, pues al ver que no tenía respuesta, pues decide literalmente robarles la idea, inclusive el nombre del negocio, irlo, registrarlo, y pues hoy sabemos lo que es McDonald's a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que eso sucede en todas las empresas, incluyendo las de tecnología, pero la película, independientemente de eso, nos deja ver algo ahí muy importante entre empresas tecnológicas. ¿Quién más la vio? Yo, profe. Rebeca Mondragón y luego Kevin. Bueno, a mí lo que me gustó, lo que entendí de la película,
Es que igual basándonos en los nombres de, por ejemplo, los piratas de Silicon Valley, es que ellos mismos iban y veían los proyectos de otras empresas y de ahí digamos que los iban copiando. Por ejemplo, cuando Apple va y checa lo de mouse, que no me acuerdo cómo se llama la empresa, que se lo Exacto. toman, Ajá. pero van y se lo quitan. Y básicamente todo fue eso, todo fue irse robando las ideas. O cuando Bill Gates manda a su amigo a robarse el sistema operativo, que no fue tanto robarse, no comprárselo, pero sin saber para qué ni cómo iban a ocuparlo. Entonces fue lo que me gustó mucho de que más que creadores o investigadores eran como negociadores, sabían hacer negocios, sabían cómo contactar a las personas y ir creciendo. Fue lo que me gustó Así de la es. película. De hecho, hay muchos rumores que dicen que inclusive el mismo iPod, que fue el primer producto exitoso así a nivel mundial de Apple, ni siquiera Steve Jobs lo inventó, ¿no? Que también era idea de alguien más, pero quién sabe. A ver, Kevin. Bueno, yo pude también ver que pues Steve Jobs no fue como que un gran cerebro, sino su amigo el que después se fue el que hizo la parte. Lo que en verdad hizo Steve Jobs fue la venta del producto. Él fue como que el que tenía todo, como que la cara para poder venderlo. Y el otro, el que era su amigo, no lo podía lograr vender porque no tenía esa gran facilidad. Y Bill Gates sí sabía construir y sí sabía programar todo eso, pero eso le ayudaron también sus amigos de cuarto. Y también vi una parte que creo que fue cuando, es que dicen que fue como un robo o algo así. Creo que fue, ¿no? Así es. Y que, que que engañó Bill Gates, engañó a Steve Jobs y ya después se quedó con ese software. Es correcto. Yo creo que aquí lo que decía, por ejemplo, el perfil que tenía el señor Steve Jobs era muy de empresario, ¿no? Muy de visionario. Eso sí tenía una visión muy grande para los negocios. Yo también cuando vi esa película hace muchos años, pues definitivamente esa imagen que tenías o que te venden de esas personas, de los genios que ellos inventan y que ellos cambian el mundo, pues se te hace a un lado, ¿no? Cuando realmente sabes que las cosas funcionan de la mejor manera, bueno, no de la mejor manera, ¿no? Y te das cuenta que en la cuestión tecnológica, particularmente en Estados Unidos y en esas empresas, pues aunque no queramos han marcado la tendencia a nivel mundial tecnológicamente hablando, pues entre ellos mismos, como dicen por ahí, se patean el pesebre, ¿no? Uno quería ver o saber qué hacía el otro y viceversa, y como decía ahorita Kevin, muchas veces ni siquiera sabían para qué era, o Mondragón, no sé quién lo dijo, pero el chiste era saber qué estaban haciendo para ver si ellos podían o replicarlo o en su defecto mejorarlo, ¿no? Y poder irlo adaptando para ser los primeros en anunciar que ya tenían un nuevo producto. ¿Quién más la vio, jóvenes, que quiera comentar algo? Yo, Venga, Suárez. Yo igual. Ahorita Brandon. este, bueno, yo la verdad tenía muy poco conocimiento de la vida de Steve Jobs y de Bill Gates, pero pues ya viéndola me di cuenta de que en realidad las mentes maestras detrás de todo esto eran, pues ahora sí que los amigos. En este caso era Steve Wozniak y Paul Allen, que eran las mentes brillantes. Y pues además, ahora sí que las empresas se fueron forjando de elementos de las demás empresas. Por ejemplo, buscaban comprar todo el material de Xenox, que vieron que ya iba a sacar nuevo mouse y todo eso. Entonces eso ya era interés pues de Apple y de Microsoft también, porque también, sentían que esto ya era un gran paso a la evolución. Así es. Entonces, lo que buscaban ya básicamente, bueno, más bien, para lo que eran buenos Steve Jobs y Bill Gates era así que para comprar, para negociar y para tener buena imagen pública. Correcto. Porque pues una parte dice que ya como son personas exitosas, ya no quieren que la gente vea que se tropiecen en algo. Así es. Y pues sí, básicamente eso. Y otra técnica muy buena este, de Bill Gates, pues fue aliarse con IBM. Así Y es. además tenía muy buena labia, muy buena poder de convencimiento, porque pues todavía ni tenía en sus manos la interfaz y todo eso que les quería vender y pues ya lo había logrado vender. Así es.
o sea, sin Sí, saber qué era lo que esperaba. Él estaba muy seguro de lo que iba a pasar, entonces eso también les ayudaba mucho, de que tenía mucha seguridad. exactamente, ¿no? Y ahora Apple pues, es el monstruo que es, ¿no? Tienes razón, Suárez. Exacto. O sea, la verdad es que, repito, ellos son empresarios, visionarios, ¿no? Venga, Brandon. Bueno, bueno, yo de lo que me pude dar cuenta viendo la película o también lo que a veces me decían los profesores en mi boca, Mm, era que, o sea, aunque puede que tu producto no sea mejor o tenga algunas deficiencias, pero si lo sabes vender, es lo que importa. O puede que tengas un muy buen producto, pero si no lo sabes vender, pues nadie te va a hacer caso y van a llegar se pueden decir oportunistas o no sé, Llamémosle pero pues, visionarios, Brandon. o sea, pueden venir ellos y ellos con que tengan la labia se van a llevar todo el crédito. Así es. Y, por ejemplo, el que tenía ya la, eh, el software, bueno, Ujú, fue Bill Gates a comprárselo, bueno, a su ujú, amigo, sí. que pues, él decía, pues, ¿para qué lo quieres, no? Y pues él no le dijo. Y él no se daba cuenta del buen producto que tenía y solo se lo vendía a 50,000, creo, ¿no? Dólares. Así es. Y cuando ellos habían ya hecho un negocio de millones. Es que esa es la diferente o la visión diferente que tiene una persona normal como nosotros y una gente que ve más allá, ¿no? O sea, en este caso, Steve Jobs pues, vio, por supuesto, hacia dónde podía tener de impacto este tema. Pero lo más absurdo e irónico de estos temas, chicos, es que pues ni siquiera ninguno de los dos fue el artífice de nada de esto. Ahorita lo vamos a escuchar. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, yo solo quiero, Venga, Talia, sí. ¿cómo es? Hacer, bueno, hablar sobre una frase que dijo Steve ¿Mm? sobre Picasso, que los buenos artistas copian y los grandes roban. Es correcto. Es correcto y de hecho se basa mucho en lo que ahorita vamos a escuchar, el podcast que vamos a escuchar, se basa mucho en en ese eslogan, refrán o palabras que decía Picasso, ¿no? Y que se volvió el estandarte de muchas empresas tecnológicas en ese tiempo y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha les decía yo, hay muchas peleas toda la vida tecnológicamente hablando por temas de derechos de autor y que si fueron los primeros, que si no fueron los primeros y demás. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien más que quiera comentar? Por ahí alguien quería hablar, creo, ¿no? Aparte de Talía. Una niña, creo. ¿No? Ok, bueno. Voy a empezar a compartir el podcast. Por favor, necesito que me digan si lo escuchan o si no lo escuchan para hacer los ajustes. A ver, jóvenes, es importante que pongan atención a lo que van a escuchar, que vayan tomando nota y que hagan ahí algunos apuntes de referencia, porque de ese podcast y de la película que ahorita estamos platicando, seguramente van a venir algunas preguntas en su examen. Entonces, ¿queda claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, empiezo a compartir y me Sí, dicen cualquier profe. cosa. Sí, señor. Gracias, Alberto. Supongo que ya lo ven, ¿no? Sí, ya se ve. Ok, Sí, ahora ya se ve. lo voy a reproducir. Me dicen si lo escuchan. El siguiente podcast es una presentación ¿Lo escuchan? exclusiva de Convoy Network. Sí, Profe, sí, Sí. Perfecto. Sí, profe. Escuchen. En un auditorio repleto, los más de 2,000 asistentes miran expectantes hacia el escenario. Ahí, bajo los reflectores, se encuentra un joven que viste saco, camisa almidonada y un pequeño moño color verde. Es el 24 de enero de 1984. El lugar es el Flint Center de Cupertino, California. El joven de 28 años que se ubica frente al público se llama Steve Jobs. Las butacas del auditorio están ocupadas por miembros de la prensa, accionistas y un séquito de fervientes adoradores que esperan ansiosos conocer la nueva computadora de Apple.
las expectativas están por las nubes. Y no es para menos. Unos días antes, Apple había estrenado un espectacular anuncio en el medio tiempo del Super Bowl. El comercial, a cargo del director de Blade Runner, Ridley Scott, mostraba un mundo distópico en el que una joven rebelde liberaba a la sociedad de un régimen totalitario, siempre presente en enormes pantallas. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Por supuesto, el anuncio era una referencia a la novela 1984 de George Orwell, pero también era una metáfora de lo que Steve Jobs creía que él y su compañía representaban. En ese contexto, IBM era el gran hermano, una corporación omnipresente que fabricaba productos grises y carentes de espíritu. Por otro lado, Apple era una empresa joven y rebelde que estaba dispuesta a romper las reglas con tal de derrocar al temible gigante. Todas las imágenes que están a punto de ver en la pantalla han sido generadas por lo que hay en esta bolsa, dice Steve Jobs, mientras señala algo con la mano. Camina hacia el centro del escenario, toma una bolsa de la que saca una preciosa caja color beige con una pequeña pantalla. Como si se tratara de un mago, Jobs mete la mano en su bolsillo y saca un disquete para insertarlo en la computadora. De pronto, el tema principal de la película Carros de Fuego comienza a sonar en el fondo. La pantalla muestra un texto en el que se lee la palabra Macintosh, seguido de una serie de imágenes en las que se ve una aplicación de dibujo, un documento con diferentes tipografías, una hoja de cálculo y hasta un juego de ajedrez. Steve Jobs se acerca y presiona el botón de un pequeño dispositivo llamado mouse. De pronto, se escucha una voz electrónica. El público no se puede contener. La gente se levanta de sus asientos y el auditorio estalla en gritos y aplausos. Nunca antes habían visto algo así. Era la primera vez que una máquina se presentaba a sí misma. También era la primera vez que una computadora mostraba una interfaz gráfica de este tipo. Los asistentes no lo sabían en ese momento, pero estaban siendo testigos de un momento clave en la historia de la computación. Lo que tampoco sabían es que muchas de las innovaciones que incluía la Macintosh no habían sido inventadas en las instalaciones de Apple, sino en un laboratorio construido en el corazón de Silicon Valley, California. Un laboratorio que, a pesar de no gozar de la misma fama y fortuna de Apple, IBM o Microsoft es el verdadero responsable de que las computadoras sean tal las conocemos hoy en día. Convoy presenta Código Spaghetti, primera temporada. En este episodio, los héroes anónimos de Xerox PARC. 1969 fue un año de cambios en Estados Unidos. El republicano Richard Nixon ganó las elecciones presidenciales después de casi una década de dominio demócrata en la Casa Blanca. I've received a very gracious message from the Vice President congratulating me for winning the election. La misión Apolo 11 logró lo imposible al llevar al primer hombre a la luna. Y el movimiento hippie alcanzó su clímax en el Festival de Woodstock. Al mismo tiempo, una revolución tecnológica estaba a punto de comenzar. A finales de los años 60, el nombre de Xerox se había convertido en un sinónimo de las máquinas fotocopiadoras. La compañía prácticamente había creado una industria de la nada. Con ayuda de una técnica conocida como serografía y con el lanzamiento de la Xerox 914, logró monopolizar un mercado que le generaba millones de dólares al año. Pero en los albores de una nueva década, los ejecutivos de Xerox estaban conscientes de que la compañía necesitaba renovarse urgentemente. Fue entonces que Joe Wilson, jefe máximo y arquitecto del imperio Xerox, decidió retirarse y dejar el cargo de CEO ese mismo año. El elegido para tomar su lugar fue Peter McCulloch, un veterano de la compañía que en los últimos años había entregado grandes resultados como presidente.
McCulloch creía que Xerox se había convertido en una corporación anquilosada y que era cuestión de tiempo para que las nuevas tecnologías amenazaran con derrumbar su monopolio de tóner y papel. Tenía razón. Si Xerox quería ser parte de la revolución digital, tenía que apostar por un nuevo mercado. Las computadoras. El nuevo mandamás estaba decidido a revitalizar el departamento de investigación de Xerox, pues lo veía como el único camino para dominar un nuevo universo al que él llamaba la arquitectura de la información. El primer paso en ese sentido se dio con la contratación de Jack Goldman, nuevo jefe de científicos en Xerox, al que McCulloch había fichado por su experiencia al frente del laboratorio de Ford. Pero McCulloch sabía que no podía empezar a fabricar computadoras de la noche a la mañana, así que convenció a los accionistas de Xerox para que autorizaran la compra de una empresa en California llamada Scientific Data Systems, mejor conocida como SDS. La compra se llevó a cabo por la exorbitante suma de $918 millones en acciones. A cambio, Xerox consiguió su propia fábrica de computadoras y un boleto de entrada al nuevo mercado tecnológico. Ahora McCulloch tenía todo listo para seguir con su plan y construir el nuevo laboratorio de investigación. El encargado de darle forma a este ambicioso proyecto fue el recién llegado Jack Goldman. Su idea era crear un lugar dedicado a las ciencias y la computación, un espacio independiente del desarrollo de productos y libre de las exigencias del departamento de ventas de Xerox. Pero primero, debían encontrar un lugar para construir el laboratorio y a la persona indicada para dirigirlo. En otoño de 1969, Goldman tomó el teléfono y llamó a un viejo amigo. Al otro lado de la línea estaba George Paquet, rector de la Universidad Washington en San Luis, Missouri. Paquet tenía un doctorado en física por la Universidad de Harvard. Había sido profesor y tenía una amplia experiencia al frente de instituciones académicas. Un perfil que a Goldman le pareció perfecto para dirigir a un grupo de científicos experimentales. George, tengo una propuesta para ti, dijo Goldman por teléfono. Y unas semanas después, George Paquet ya había empacado sus maletas para asumir la dirección del nuevo laboratorio de Xerox. Ahora, Paquet tenía que decidir en dónde instalar este ambicioso proyecto de investigación. Después de considerar varias ciudades en la costa este de Estados Unidos, Paquet sugirió mirar hacia el otro lado. Gracias a su experiencia como profesor, sabía que la zona de Palo Alto, California, era un lugar estratégico para atraer nuevos talentos, ya que cerca de ahí se encontraban las universidades de Stanford y Berkeley. Además, Palo Alto estaba cerca de las oficinas de SDS y en el lado opuesto del mapa respecto a la sede de Xerox en Rochester, Nueva York, lo que significaba mayor libertad lejos del ojo corporativo. La decisión parecía obvia. En julio de 1970, el Palo Alto Research Center de Xerox, mejor conocido por sus siglas como el Xerox PARC, abrió sus puertas en el número 3180 de la calle Porter Drive. Y así comenzaba una nueva era en la historia de la computación. Uno de los primeros aciertos de George Paquet al frente de Xerox PARC fue contratar a Bob Taylor, un pionero de la computación que había trabajado para la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El currículum de Taylor también incluía haber sido uno de los arquitectos de ARPANET, la red que sirvió como antecedente directo a lo que hoy conocemos como Internet. Bob Taylor no tenía un doctorado como muchos de los que llegaron a trabajar en el PARC, pero tuvo la visión, la experiencia y los contactos para reunir a varios de los ingenieros y científicos más brillantes de su generación. Uno de ellos fue Alan Kay, un hombre con estudios en matemáticas, biología, computación y filosofía, que tenía ideas radicales sobre el futuro de la tecnología. A finales de los 60, las computadoras todavía eran grandes armatostes que podían ocupar una habitación entera. Solo gobiernos, universidades y grandes empresas tenían acceso a este tipo de máquinas. Eran artefactos intimidantes con los que solo era posible interactuar a través de teletipos o tarjetas perforadas. Sin embargo, Alan Kay estaba seguro de que todo eso iba a cambiar. La llamada Ley de Moore, postulada en 1965 por el cofundador de Intel, Gordon Moore, afirmaba que cada año la potencia de los circuitos integrados aumentaría de forma exponencial,
mientras que su costo de fabricación sería cada vez más bajo. Este cambio de paradigma apoyó una idea que había germinado en la mente de Alan Kay desde hacía ya un buen tiempo: crear la primera computadora personal. El sueño de Kay era concebir una máquina potente, económica, compacta como un cuaderno y tan sencilla que hasta un niño pudiera usarla. La Dynabook, como había nombrado a su computadora, todavía estaba lejos de ser una realidad, pero pronto llegaría la oportunidad para demostrar el potencial de esta revolucionaria idea. En 1972, Alan Kay recibió una invitación. Chuck Thacker y Butler Lampson, dos miembros del PARC que ya habían trabajado juntos en el desarrollo de una computadora para Xerox, estaban a punto de arrancar un nuevo proyecto. El plan era crear una computadora de uso personal. Thacker y Lampson habían escuchado hablar de la Dynabook de Alan Kay, así que no dudaron en invitarlo para que se les uniera. Y aunque tenían ideas diferentes sobre el proyecto, coincidían en que la computadora tenía que ser rápida, compacta y que debía incluir un monitor de gráficos en alta resolución. Para el mes de abril de 1973, todo estaba listo. Una madrugada, Chuck Thacker reunió a un pequeño grupo de colegas en su oficina para presenciar el nacimiento de un nuevo tipo de computadora. A diferencia de la presentación de Steve Jobs en 1984, aquí no había reflectores, ni periodistas, ni comerciales hechos por directores de cine. Era la modesta oficina de un ingeniero en electrónica y, sin embargo, se respiraba emoción en el ambiente. Thacker acabó con la expectativa y reveló por primera vez su creación. Era la Xerox Alto, una computadora diferente a todo lo que habían visto. La máquina era del tamaño de un pequeño gabinete que podía caber bajo un escritorio. Era algo diminuto en comparación con las otras computadoras de su época, que normalmente medían lo mismo 2 o 3 refrigeradores. Además, incluía un monitor parecido al de una televisión. La pantalla servía para mostrar texto, imágenes y toda clase de gráficos con los que se podía interactuar. Pero lo más importante era que la Xerox Alto estaba diseñada para ser utilizada por una sola persona. Antes, debido a su alto costo, una computadora debía servir para muchos usuarios. Normalmente, un usuario esperaba por su turno y, pasado su tiempo frente a la máquina, tenía que regresar días después para conocer el resultado de la operación. La computadora personal, como la llamaba Alan Kay, era un concepto totalmente revolucionario. El momento de la verdad había llegado. Presionó un botón y la pantalla de Xerox Alto se encendió. Poco a poco, los unos y ceros de la memoria se convirtieron en puntos de luz en el monitor. Miles de píxeles comenzaron a parpadear en el rectángulo negro de la pantalla hasta formar una imagen. Era el monstruo come galletas de Plaza Sésamo. Con sus ojos saltones y sonrisa boba, sosteniendo en la mano una letra C de Cookie. Los presentes estaban atónitos. No era la imagen de un personaje infantil lo que les sorprendía, sino las posibilidades de lo que representaba. Era una imagen creada completamente por computadora. Era la imagen del futuro. Poner al monstruo come galletas en la pantalla fue obra de Alan Kay y su equipo, quienes habían desarrollado una nueva tecnología conocida como mapa de bits. Ahora tenían la misión de crear el software para la flamante Xerox Alto. La computadora ya era funcional, pero todavía carecía de programas. Sin embargo, en el camino aparecieron los problemas. Los entornos de programación que existían en ese momento eran muy limitados para sus necesidades, sobre todo porque tenían que desarrollar programas que aprovecharan las capacidades gráficas de la pantalla. Sin dejarse vencer por las limitaciones tecnológicas de la época, los visionarios de Xerox PARC comenzaron a trabajar en un nuevo lenguaje de programación al que llamaron Smalltalk. Este lenguaje supuso un cambio esencial, ya que utilizaba una biblioteca de entidades de código conocidas como objetos, que podían comunicarse entre sí. El nuevo entorno hacía mucho más sencillo y eficiente el trabajo de programación, tanto que lograron que varios grupos de adolescentes aprendieran a programar por primera vez, usando este lenguaje que fue el primero orientado a objetos. Tiempo más tarde, muchos otros adoptaron este modelo, y hoy es utilizado por prácticamente todos los lenguajes de programación que existen. Así comenzó el desarrollo de los primeros programas diseñados para la Xerox Alto,
Pero rápidamente Alan Kay se dio cuenta de algo. Aunque la pantalla ofrecía nuevas y emocionantes posibilidades, también tenía la limitante del espacio físico. La pantalla tenía el tamaño de una hoja de papel y la idea de dividir la pantalla para saltar de una aplicación a otra era poco práctica. Kay pensó en una forma de resolver este problema y notó que en el mundo real sucedía algo similar. En una oficina los escritorios normalmente están llenos de documentos, notas y toda clase de cosas, pero los ordenamos de tal forma que lo importante siempre está a la vista. Esta metáfora del escritorio sirvió como inspiración para el equipo de Alan Kay, que desarrolló una interfaz gráfica de mapa de bits basada en elementos que ahora conocemos como ventanas. Estas ventanas daban la ilusión de tener varias capas que se superponían unas a otras, como documentos que se apilan sobre una mesa. Si esto suena familiar, es porque casi 50 años después, la interfaz de Kay sigue siendo el estándar para las computadoras que usamos. Pero la Xerox Alto todavía necesitaba su producto estrella. Algo que mostrara las principales virtudes de la computadora y que también dejara una impresión indeleble en los usuarios. A finales de 1974, este producto por fin llegó. Se llamaba Bravo, un procesador de texto creado por Charles Simonyi, un joven ingeniero de origen húngaro reclutado por el PARC. Bravo era un programa con el que se podían crear documentos con formato, es decir, documentos con márgenes, alineados y diferentes tipografías. De esta forma, el usuario podía ver directamente en pantalla el resultado final de su texto antes de imprimirlo. A esta clase de software se le conoció como What you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Y aunque ahora parezca una obviedad, en esos años no existían programas de edición como Bravo. Las personas normalmente escribían textos con caracteres fosforescentes sobre pantallas negras, sin saber cuál sería el resultado al salir de la impresora. En ese mismo año, Larry Tesler, otro brillante científico informático de PARC, desarrolló un concepto que posteriormente se volvería un estándar, el copy-paste. Programas como estos dieron a los usuarios las herramientas necesarias para crear documentos con una calidad profesional. En los años por venir, este tipo de software cambiaría por completo la forma en que las personas se relacionaban con las computadoras. Para 1975, el PARC se había consolidado como uno de los laboratorios de tecnología más importantes de la industria. Xerox había gastado $10 millones en la construcción de un nuevo edificio en Palo Alto y tenía a más de 2,000 personas trabajando bajo su techo. Irónicamente, los altos mandos de la compañía y el equipo de ventas no parecían estar interesados en aprovechar comercialmente las innovaciones del PARC. Preocupados por una serie de malos resultados financieros y la entrada de IBM y Kodak al mercado de las fotocopiadoras, los miembros de la mesa directiva de Xerox presionaron para que la empresa enfocara sus esfuerzos en tratar de recuperar su dominio en la industria. Por varios años, los inventos y desarrollos del PARC se mantuvieron recluidos dentro de las paredes del laboratorio, como sucedió con la Xerox Alto, de la que solo se fabricaron 2,000 computadoras para miembros del PARC. ¿De qué servía tanto talento e innovación si los productos no llegaban a los usuarios? De nada, hasta que apareció un tal Steve Jobs. En el verano de 1979, Xerox puso el ojo en una prometedora compañía llamada Apple. La empresa, fundada por dos jóvenes llamados Steve Jobs y Steve Wozniak, se había convertido en un fenómeno gracias al éxito en ventas de su computadora Apple II. Ahora los accionistas de Xerox querían invertir en ese nuevo mercado de las computadoras personales. Ese mismo mercado que años antes habían despreciado cuando tenían entre sus manos la revolucionaria Xerox Alto. El departamento de capital de riesgo de la empresa había llegado a un acuerdo. Xerox podría comprar 100,000 acciones antes de la salida de Apple a la bolsa, a cambio de dejar que Steve Jobs y su equipo entraran al PARC para conocer su nueva tecnología. A decir verdad, Jobs no estaba tan seguro de visitar el PARC, pero dos de sus ingenieros más cercanos, Bill Atkinson y Jeff Raskin, lo convencieron. En diciembre de 1979, Steve Jobs llegó al edificio de concreto y cristal de Palo Alto, acompañado por un séquito de ingenieros de Apple. Del otro lado,
estaba el equipo de Park. Entre ellos trabajaban quejado en el desarrollo del lenguaje Smalltalk junto con Alan Kay. A petición de sus jefes, Tesla había preparado algunas presentaciones para la gente de Apple y lo hizo con gusto. Para él, esta era la oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que habían logrado construir dentro del laboratorio. Algo que incluso su propia compañía parecía no entender. Pero Adele Goldberg pensaba distinto. Creía que revelar el resultado de años de investigación y desarrollo era algo muy estúpido. Sobre todo porque no se trataba de potenciales inversionistas o futuros colaboradores, sino de una empresa que podía sacar partido de esto como quisiera. Entonces Goldberg le propuso a Tesla mantener la presentación con un bajo perfil, mostrar algunas cosas, pero mantener las joyas de la corona fuera de los ojos de Jobs y compañía. Y así lo hicieron. This is insane. Just to be handing him everything. I mean, we created the mouse and all the rest of it, and now these idiots in New York want to show it all to Steve Jobs. I won't do it. I'm Steve Jobs. La presentación terminó, pero Jobs no quedó satisfecho. Así que tomó el teléfono y se comunicó con los ejecutivos de Xerox de Nueva York para pedir una segunda cita. Unos días después, Jobs regresó junto con un grupo más nutrido de ingenieros, entre los que estaba Bill Atkinson. La segunda presentación siguió la misma estrategia de no revelar demasiado, hasta que de pronto un grito de Jobs interrumpió la reunión. ¡Basta ya de toda esta mierda! Los miembros del Xerox Spark se miraron unos a otros. Tenían la instrucción de enseñarle todo lo que él quisiera, y no les quedó otra alternativa más que levantar el telón. Adele Goldberg estaba furiosa. And I said, no way. I had a big argument with the Xerox executives telling them that they were about to give away the kitchen sink. And I said I would only do it if I were ordered to do it, because then it, of course, would be their responsibility. And that's what they did. La pantalla de una Xerox Alto se encendió. Y entonces desfilaron ventanas, iconos, menús, procesadores de texto, hojas de cálculo y programas de dibujo. Steve Jobs y su equipo no daban crédito de lo que veían. Esa tecnología estaba adelantada varios años a todo lo que había en ese momento. El ingeniero de Apple, Bill Atkinson, había leído sobre los proyectos de Xerox PARC, así que iba preparado con una larga lista de preguntas sobre la interfaz y el uso del mouse en este nuevo entorno gráfico. Un par de horas después, el equipo de Apple salió del edificio de Palo Alto. Steve Jobs no podía emoción por lo que acababan de ver. En cuanto tuvo oportunidad, le lanzó a Atkinson pregunta fulminante: ¿cuánto tiempo tardaremos en aplicar esta tecnología? La visita de Jobs al parque se describe como uno de los más grandes robos industriales de la historia. Incluso el propio Steve Jobs dio fe de lo ocurrido con una frase que ya es leyenda. Picasso tenía un dicho: los artistas geniales roban, y nosotros nunca hemos tenido reparo en robar ideas geniales. Lo cierto es que en Apple mejoraron mucho de lo que vieron aquel día en el laboratorio. Unos años después de la visita al parque en 1983, Apple lanzó una nueva computadora personal. El dispositivo se llamaba Lisa e incluía un sistema de interfaz gráfica desarrollado ni más ni menos que por el mismo Bill Atkinson. Al año siguiente, Steve Jobs se paró frente a un auditorio lleno y junto con la Macintosh le mostró al mundo cómo serían las computadoras a partir de ese momento. Meet the lady. Her name is Lisa, and she's the most exciting thing to happen in computers today. But Lady Lisa, beautiful, a classic triumph for Apple. Pure and simple graphic images and a clever pointing device called a mouse. But most importantly, unlimited expandability, unlimited power. Lisa, from Apple. Así, el uso de la interfaz gráfica, que tuvo su origen en el Xerox PARC, terminó por convertirse en un estándar de la industria. Empresas como IBM, Hewlett Packard y Microsoft siguieron el camino de Apple y también adoptaron entornos gráficos en sus sistemas. Incluso ahora, 50 años después de la primera Xerox Alto,
Las computadoras siguen manteniendo la misma configuración de teclado, mouse, pantalla e interfaz con iconos y ventanas. En una entrevista, Steve Jobs aceptó lo importante que fue aquella demostración en el Xerox PARC, tanto para él como para el futuro de la computación. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. Pero no todo en PARC fueron oportunidades perdidas y malas decisiones. Para ser justos, Xerox sí logró capitalizar varias de las tecnologías que surgieron del extraordinario y talentoso grupo que trabajó en Palo Alto durante los años 70 y 80. Fue en el PARC donde Gary Starkweather creó la primera impresora láser, que a la postre se convirtió en el producto más vendido en la historia de Xerox. Fue también en el PARC donde Bob Metcalf y David Boggs crearon la tecnología de red Ethernet, que hoy se utiliza para conectar a millones de computadoras en todo el mundo. En realidad, el legado del Xerox PARC es una historia que trasciende los muros de esa mítica instalación de Palo Alto. Tras su salida de Xerox, Alan Kay trabajó en empresas como Apple, Disney y recientemente en el proyecto educativo One Laptop Per Child. Su esposa, Bonnie McBird, se inspiró en él para escribir el guión de la película Tron de 1982. Charles Simonyi, el creador del editor de texto Bravo, fue reclutado tiempo después por Bill Gates para hacer una aplicación similar en Microsoft. El resultado fue Microsoft Word, una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo y el programa que utilizamos para escribir este podcast. El diseñador de la fallida computadora Xerox Star, Bob Belleville, recibió una llamada de Steve Jobs para llevarlo a trabajar como jefe de software en la primera Macintosh. Y la lista también incluye a nombres como John Warnock y Chuck Geschke, fundadores de Adobe, la compañía creadora de aplicaciones como Photoshop, o James Clark, fundador de Silicon Graphics, empresa que fabricó las computadoras donde se crearon los efectos visuales de la primera película de Jurassic Park. You crazy son of a bitch, you're dead. Es cierto que Xerox ignoró buena parte de los grandes descubrimientos hechos en PARC. Tampoco entendió el papel fundamental que el laboratorio jugó en la revolución digital a finales del siglo XX. Pero también es cierto que muy pocas empresas en la historia han apostado por la innovación tanto como lo hizo Xerox en aquella época, dándole recursos prácticamente ilimitados a un grupo de científicos que soñaban con cambiar el mundo. Cuando Apple demandó a Microsoft en 1988, acusándolos de robar la interfaz gráfica de Macintosh para el sistema Windows, Bill Gates le respondió a Steve Jobs: bueno, Steve, yo creo que hay más de una forma de verlo. Yo creo que es como si los dos tuviéramos un vecino rico llamado Xerox y yo me hubiera colado a su casa para robarle el televisor, solo para descubrir que tú ya lo habías robado antes. Convoy presentó Código Espagueti, primera temporada. ¿Qué les parece, jóvenes? F por Xerox. Se murió el Xerox. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que nos lo habían platicado realmente no es así? Cómo muchas veces creemos o nos hacen creer que muchas de las cosas que se desarrollan realmente no surgieron ahí, ¿no? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué piensan? Yo. A ver, Kevin. Pues yo no sé qué hubiera pasado si Xerox jamás hubiera dejado pasar a Steve Jobs a sus instalaciones. A lo mejor sería ahorita la empresa multimillonaria y que todo se basa en ella, ¿no? Yo me imagino eso, porque fue la que realmente hizo la gran mayor parte de las cosas. Yo creo que hizo todo. Y yo creo que, no sé, no estoy seguro de que hubiese sido ahora la empresa que dominara el mercado porque lo dicen en el podcast, ¿no? A Xerox no le interesaba la parte tecnológica ni lo que hacían ahí. Lo único que les interesaba era seguir dominando la parte de
del papel, de las impresiones, del toner, del fotocopiado. Tan es así que si les hubiera interesado, pues jamás lo hubieran dejado entrar, ¿no? Entonces, les faltó esa parte visionaria, ¿no? Que este cuate sí tenía. ¿Quién más quiere opinar? ¿Nadie? Yo, profe. Venga. Bueno, a mí también se me hizo interesante cómo Apple vende desde esos años, con la mercadotecnia, vende sus productos, ¿no? O sea, como hacía sus avances como tipo película muy llamativos y se le vendía muy bien a la gente los productos. Sí, hablan de la presentación, de la forma en que presentó en el 84 la computadora, que bueno, realmente fue una integración de todo lo que el famoso Xerox PARC les dejó. Pero ya ves, el comercial que anunciaba esa presentación, no más ni menos en ese tiempo, ustedes obviamente ni nacían, ¿no? Había un director muy famoso como hoy Steven Spielberg y tantos de los que hay. De hecho, igual ubican, ese director fue el que hizo toda la serie de Alien, todas las películas que él las filmó, y pues este cuate fue el encargado de hacer el comercial, ¿no? Para anunciar la presentación que este cuate iba a hacer de su nueva computadora. Tienes razón, ahí se veía la forma de mercadotecnia que este señor estaba acostumbrado a utilizar, ¿no? Y para vendernos a la gente o Hace rato me estaba acordando, es una frase, no me acuerdo Sí. si la leí o la vi en un video, Sí, pero decía que no importa tanto si eres el primero en hacerlo, va a tener un mérito para ti que hagas tú primero algo, pero claro. no es lo importante es quién lo haga mejor. Entonces, creo que esa parte es muy, muy cierta. Puedes ser el primero y te vas a llevar el mérito, pero al final del día quien cambia las cosas o hace un cambio así más significativo es quien lo haga mejor. Sí es. Entonces, pues no sé, no sé, me queda mucho esa frase también, ¿no? Es correcto. De hecho, curiosamente, prácticamente toda la gente que trabajó ahí en el parque, después de que, pues bueno, literalmente, como decía la talentosa informática, pues le abrieron la puerta, bueno, es otra forma en que lo llaman los gringos, pero le abrieron la puerta de la casa y se metieron hasta la cocina, que ella no estaba de acuerdo nunca en que le enseñaran todo a Jobs. Pues como mujer siempre tienen una visión más amplia que nosotros. Se dio cuenta, ¿no? De todo lo que iba a este cuate de poder utilizarlo en beneficio de su empresa, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, pues la verdad aquí nos queda claro que empresas como Apple, en particular Steve Jobs, se vuelven pues, unos cazatalentos, ¿no? Y tratan de ir viendo por la vida aquellos nuevos ideas, productos o proyectos que pueden representar y muchas veces terminan comprando esos proyectos, patentándolos como propios, aunque no sean, muchas veces como el caso de Park, pues no necesariamente robándoselos, ¿no? Sino más bien con el permiso y la anuencia de los dueños, pues les dan chance de ver todo lo que quieran ver con tal de, pues de los negocios, que en este caso era a cambio de poder comprar 100,000 acciones, ¿no? De Apple antes de salir a la bolsa, dado las ventas que había tenido Apple con su última computadora, ¿no? Entonces, obviamente, quien ganó mucho más fue por supuesto Apple en lugar de Xerox, aunque repito, Xerox siempre ha estado en otro mercado, ¿no? Pero les faltó mucha visión ahí a la gente, inclusive cuando deciden cerrar el parque es por cuestiones financieras, ¿no? Dicen que ahí su área de riesgos financieros de Xerox pues, lo reportaban como pérdidas porque no veían ganancias, pero no veían ganancias porque no le apostaban ni creían y no eran capaces de producir en más algún producto que se pudiera vender. Simplemente era meterle y meterle para que ellos desarrollaran y cuando tenían o tuvieron todo, pues no lo supieron aprovechar. Y lo que iba a decir, ya que cierran el parque, pues prácticamente toda la gente talentosa de ahí se fue a trabajar pues, a todos lados, ¿no? Inclusive, pues el cuate que diseñó el primer software conocido como Bravo, que era el primer editor de textos, pues termina literalmente desarrollando para Microsoft. Unos años después el famoso Word, ¿no? Que serviría como base para crear la famosa suite de Office que hoy en día conocemos, ¿no? ¿Quién más quiere opinar? Bueno, me daría un comentario.
A ver, Mondragón primero y ahorita vas Mondragón. Bueno, un comentario justo de lo que estaba diciendo, de qué hubiera pasado si, por ejemplo, los hubieran apoyado realmente y les hubieran dado los medios, el dinero y todo para poder desarrollar, cómo estarían compitiendo ahora mismo, o que todos los científicos, todo el equipo de investigadores los hubiera tomado, en este caso, por ejemplo, Apple, y les hubiera dado todo el apoyo, se hubiera podido hasta avanzar en tecnología más rápido o diferente de la que conocemos ahora, ¿no? Hubiera sido muchos caminos distintos y la historia hubiera sido diferente si se hubieran centrado más en ayudar, en no solamente robar, doy un trabajo y nos ayudas a investigar y así todos subimos, pero se centraban más en buscar la información, ¿no? Y tomarla prestada, por así decirlo. Sí. Tienes razón, y básicamente yo creo que es lo que le faltó a la gente del parque. O sea, fue esa visión de poder venderle ya no al exterior, sino a sus mismos jefes de Xerox, de venderle el potencial de los productos que estaban fabricando o inventando, ¿no? Cosa que pues a este señor Jobs le sobraba, ¿no? ¿Quién más iba a comentar? Pues yo iba a decir que, pues dejando un poco a un lado lo que es la visión de robaron esto o robaron aquello, pues creo que también es, inconscientemente tal vez lo hicieron, el impulsar, como dijeron, las nuevas tecnologías o nuevos desarrollos, ¿no? O sea, sin importar o dejando a un lado el que se robaron la idea, pues creo yo que si no lo hubieran hecho, si no se hubieran dado cuenta, pues muchas de estas cosas no se hubieran dado a conocer, no se hubieran desarrollado, nadie hubiera sabido de ello, ¿no? Y al final se hubiera quedado, pues, en cosas muy cerradas o simplemente no hubiera surgido nada de lo que conocemos ahora, ¿no? Sí, es un hecho, pero te digo una cosa, yo trabajé algunos años en Xerox y Xerox, como decía ahí en el podcast, este cuate que lo narra junto con la chica esta, pues es una de las empresas más poderosas a nivel financiero, a nivel mundial, a nivel Estados Unidos. Y Xerox es de los que de repente dice, hoy voy a comprar una línea de transporte, de sistemas de transporte de Francia o de Timbuktu, pues para ver qué tal me va. Y es capaz de comprarla, probar, pues ver si le resulta, si no le resulta. Y hablo de comprar todo y el personal, no nada más es de comprar la empresa con todo el personal, ver si le resulta. Y si no le resulta, un día en la mañana dicen, ¿saben qué? A partir de hoy vendemos esta línea o esta división de Xerox y ya nos deshacemos de ella. O sea, tienen tanta lana que Xerox termina literalmente haciendo lo que quiera, comprando lo que quiera y vendiendo lo que quiera en el momento que quiera. Y digo que pues fue desinterés, yo te puedo asegurar que fue desinterés. Qué bueno, como dice Jersey, que así se dio, porque hoy en día pues tenemos lo que tenemos las herramientas tecnológicas, los avances que tenemos, pero la verdad es que pues a mí, yo no logro entender a Xerox, porque si ustedes hoy en día revisan la historia de Xerox, se van a dar cuenta que su tecnología que desarrollan, o sea, los ingenieros que tienen son tan capaces que mucha de la tecnología, por ejemplo, que existe en las naves espaciales, las que van a Marte, a la Luna, pues mucha de esa tecnología es Xerox. Mucho pantallas, equipos de comunicación, dispositivos de sensorización, es de Xerox y muchos de nosotros no lo conocemos o lo sabemos, pero esas naves espaciales son con tecnología de ellos. Entonces, como dice Jersey, qué bueno que pasó, qué bueno que estamos ahí, estamos al pero que les quería mostrar. Sí, señor, venga del Castillo. Profe, ¿usted creería que sería mejor si Xerox hubiera sido el desarrollador de este tipo de tecnología, que estaría mejor los equipos o algo así? No, o sea, de entrada, yo no creo que hubiese estado mejor, porque lo que te digo, a Xerox nunca le importó esa parte tecnológica, ¿sí me explicó? O sea, tiene tanta lana que dijo, órale, ¿quieres jugar a ver qué puedes inventar? Pues órale, ahí te van $10 millones, a ver qué haces. Pero nunca le interesó producir y menos fabricar para clientes como nosotros de consumo final. Yo creo que si se hubiera quedado Xerox con ello, hubiéramos tenido un atraso enorme en cuestiones tecnológicas. Como dice Jersey, qué bueno que se dio, qué bueno que entró Jobs, qué bueno que entró Bill Gates y todo el mundo, IBM, Microsoft, todos, y que lograron hacer lo que hoy en día utilizamos. Lo que sí nada más les quería decir es que no siempre los productos que venden como estrella en las empresas son proyectos o ideas de ellos mismos. Casi siempre, y más en el mercado tecnológico, pues por eso se llama así la película, ¿no? Piratas de Silicon Valley. Se piratean todo, se roban, ven qué pueden utilizar y mejorar, y es como van implementando y desarrollando su tecnología.
Repito, para concretar esta pregunta es no. Qué bueno que Xerox no se quedó con eso porque no hubiera pasado nada. Igual lo tira a la basura y hubiéramos tenido un atraso de 10, 15 en cuestión tecnológica. Qué bueno que Apple se avivó, que Steve Jobs dijo, pues mira, de aquí soy, y con permiso, ¿no? Y es lo que hoy es Apple y todas las empresas de informática. Pero lo que les quería demostrar era eso, que no siempre, repito, quien dice que es dueño de algún producto o proyecto, pues realmente lo es, ¿no? Siempre hay algo atrás. ¿Dudas, jóvenes? Hasta aquí, comentarios. Espero que hayan tomado nota. Por ejemplo, Xerox no. Cuando fue un convenio, donde le dijo Xerox a Steve Jobs, sale, te demuestro y te explico todos los avances que hemos tenido en el PAC, todo lo que hemos desarrollado, a cambio de que tú me vendas 100,000 acciones de tu empresa para que yo pueda ganar y ser parte de tu empresa, y ahora que sigas vendiendo tus computadoras, pues también yo gane. Ese era el acuerdo. O sea, realmente nunca se robó nada legalmente porque fue un acuerdo, pero sí se considera el robo industrial más grande porque siendo algo tan potencialmente exitoso a futuro, a Xerox no le importó, ¿no? Y le dio todo y le platicó todo lo que habían hecho al señor Jobs, ¿no? Entonces no fue un robo, no podían demandar porque estuvieron de acuerdo los dos, ¿sale? Profe, entonces con esas acciones de Xerox que obtuvo Apple, ¿se podría decir que también obtuvieron ganancias de lo que vendió todo Apple? Y por supuesto, obtuvo Pero ganancias, todas. pero exacto, obviamente no se compara con todo lo que ha ganado Apple a través de la historia con los equipos de cómputo y con lo que después se desarrolló con el iPod, iPhone y demás, y las iPads, ¿no? Por supuesto que no. Y seguramente ha de haber sido por un tiempo determinado. Creo que al día de hoy Xerox ya no tiene más acciones ya no es accionista de Apple, ¿no? Por obvias razones. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hay dudas, comentarios, repito, espero que hayan tomado nota. Yo creo que una semana más y ya empezamos a planear el examen la semana que entra, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos el jueves, por favor. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.